Con la promesa de combatir la corrupción vestida de rojo y garantizando que dentro del chavismo no existe la sociedad de cómplices, en octubre del año pasado se le otorgó a Nicolás Maduro una ley habilitante que al parecer no ha cumplido con su propósito. Se declara sancionada la ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Y hoy, junto al pueblo venezolano, los diputados revolucionarios y diputados revolucionarias de esta Asamblea Nacional, haremos entrega formal de esta ley habilitante para la defensa de los intereses del pueblo y para profundizar la lucha contra la guerra económica y la corrupción al camarada presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Nicolás Maduro Moros, allá en el Palacio de Miraflores, el palacio que ahora es del pueblo, que hoy es la casa del pueblo, gracias al legado histórico del comandante supremo Hugo Chávez Frías y la historia, camarada, y la vida que nos da tantas oportunidades que nos da la vida. Me toca a mí, señores amargados, firmar la ley habilitante para luchar contra la corrupción, contra los especuladores, contra los usureros. La firmo en nombre de Chávez, la firmo en nombre del pueblo venezolano, la firmo en nombre de la dignidad de este pueblo. Desde que asumió el poder, Nicolás Maduro se ha referido en numerosas ocasiones al problema de la corrupción con frases efectistas. Vamos a rescatar el látigo de Chávez contra la corrupción. El 2014 habrá una guerra demoledora contra la corrupción. A los corruptos que se visten de rojo les digo, vamos a ir implacablemente contra ustedes. Ahí tenemos un grupo de patriotas, Ali Rodríguez, de ministro de Finanzas. Ahí tenemos a Alejandro Andrade, viceministro y tesorero. Desarrollemos una cruzada por la humildad, por la transparencia, por la honestidad y en la lucha contra la corrupción en todas las formas que exista, caiga quien caiga. Golpeemos con un mazo las estructuras éticas, las riquezas acumuladas, rompámoslas. Para eso no dio su vida Jorge Rodríguez. Para eso no dio su vida Hugo Chávez. Para que hubiera grupos o grupachos. Hemos golpeado varios. Ahora la burguesía y su prensa lo calla. Yo conformé un equipo secreto de investigación contra la corrupción. Y ahí vamos, mire, estamos preparando un mapa. Un mapa. Después, que no se quejen. Un mapa. Ahora es un mapa integral. No solamente es contra la corrupción acumulada que niega la revolución. Es contra la corrupción peor y más podrida que hay, que es en la derecha fascista. Eso sí está bien podrido. Bueno, ya venía así. Es la descomposición sobre la descomposición. Y ahora, compañeros, yo los llamo. Hemos culminado una primera etapa, Jorge. Cuando digo Jorge, es a Jorge Rodríguez Padre. Como hizo Jesús ahorita que le habló. Jesús Martínez. Jorge Rodríguez. Camarada, padre también. De esta generación de revolucionarios que nos levantamos con tu ejemplo y con tu moral. Sin embargo, muchas figuras que han sido piezas claves en el chavismo no dejan de ostentar sus riquezas y numerosos escándalos de corrupción estallan desde el exterior sin que en Venezuela se abran investigaciones. Según el índice que cada año registra Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, Venezuela ocupó en 2013 el primer lugar como el país más corrupto del continente. Esta realidad no se ha escapado a las instituciones venezolanas, que a pesar de estar dirigidas por funcionarios alineados con el partido de gobierno, han registrado numerosos casos de corrupción. Ya es algo tan, pero tan evidente que el propio gobierno ha tenido que reconocerlo. Desde hace muchos años atrás, yo diría que 10 años atrás, se había venido denunciando muchísimos hechos de corrupción
que nacían por la propia iniciativa del gobierno. Este tipo de regímenes, y sé que para mucha gente es difícil de comprenderlo, que desde el propio gobierno se incentivan los hechos de corrupción para tener un archivo y llamar después, de acuerdo con las necesidades del gobierno, desde el punto de vista de chantaje, desde el punto de vista de coacción, a quienes cometieron esos hechos, a rendirle pleitesía y servicio al gobierno. Creo que en Venezuela, desde hace ya una década, como te comentaba, los hechos de corrupción que han sucedido en Petróleos de Venezuela, te basta con recordar el maletín de los $800.000 de Antonini Wilson, basta con recordar lo que sucedió con los taladros chinos, que se perdieron casi 200.000 millones de bolívares que nadie nunca supo dónde están. El Avampere, una taladro de perforación semisumergible que se compró cuando definitivamente era un desecho, cuando definitivamente era una chatarra y se pagó a precio de mercado. Basta con recordar los negocios que se hicieron en el mercado internacional, sabiendo y manejando los fletes. Podemos recordar lo que sucedió en el Ministerio de Infraestructura cuando Diosdado Cabello era el ministro, cuando se estaba abriendo la investigación, misteriosamente, casualmente se incendiaron los archivos del ministerio. Basta con recordar las gestiones, por ejemplo, del hijo de José Vicente Rangel en la alcaldía de Sucre, un distrito en el área metropolitana de Caracas, donde los hechos de corrupción fueron más que evidentes. Eso es producto de lo que ellos mismos incentivaron, y eso lo digo con mucha y plena responsabilidad. De igual manera, no hay ninguna duda que esa gran cantidad de violencia que se genera hoy en Venezuela es producto de algo que fue incentivado desde el punto de vista del odio, desde el punto de vista de ese discurso siempre de confrontación, del recurso ilimitado de armas que hay en el país y que ha sido permitido. Entonces, igual pasa con la corrupción. Hoy en día los hechos de corrupción van uno tras otro y no se abren las investigaciones. Tienes una fiscalía que está absolutamente abyecta al gobierno. La Contraloría General de la República acaba de publicar su último informe y entre líneas vuelven a aparecer casos escandalosos como el de las llamadas empresas fantasmas que se tragaron miles de millones de dólares de Cadivi. Como ejemplo destaca el informe que al menos una docena de contratistas de la Corporación Venezolana de Guayana recibieron 12 millones de dólares de Cadivi sin presentar los requisitos obligatorios. Parte de esos millones fueron a parar a una empresa importadora. Como se recordará, el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmé Betancourt, advirtieron sobre las empresas fantasmas que habrían desaparecido unos 20.000 millones de dólares. Creen que la economía funciona como los modelitos matemáticos José Rojas que tienen en su cabeza y no saben que la economía es una ciencia social y si no va en función del ser humano no sirve para nada. Parece que muchos economistas han perdido su tiempo en las escuelas de economía y lo que hablan son pendejadas porque no le entendieron que la economía si no va en beneficio del ser humano no sirve para nada, amigo. Pero ¿cuál es la economía nuestra? La economía rentística, la economía que nadie produce, porque como bien lo dice el profesor Asdrúbal Batista, la renta es un medio de producción no producido, se capta del exterior y es importante. ¿Por qué creen ustedes que se eliminó el CISME? Porque era la cobija y la cobaja de los banqueros venezolanos. Ahí más de 25.000 millones de dólares se fueron y ahora están pensando en un sistema alternativo al CISME a ver si se siguen llegando a los reales. En este año 2012 las importaciones llegaron casi a 59.000 millones de dólares. Óigase bien, el sector privado nacional lo que produce son 3.000 millones de dólares en exportaciones. Ni siquiera lo que le damos a los estudiantes o las tarjetas de crédito, pero exigen 30 o 40.000 millones de dólares. ¿Qué clase burguesa es esta? Es una clase burguesa parásita. La economía venezolana depende de la renta petrolera y posiblemente dependerá por mucho tiempo, porque tenemos que producir alimentos, tenemos que producir bienes y servicios industriales. Hemos hecho traer grandes contingentes para la reserva alimentaria de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Nicaragua, de China. Un tema que nos preocupa fuertemente es el tema del desconocimiento implícito que hubo por parte del presidente del área económica, Rafael Ramírez, de la deuda existente con Cadivi,
Creo que ahí el tema es bien complejo. Si bien es cierto que el ministro declaró que había una grasa que había que interpretar y que esa deuda había que analizarla, lo cierto del caso es que independientemente que haya grasa o no, como el ministro se expresó, lo cierto del caso es que esta deuda tiene vencido más de un año y hay empresas que no pueden seguir esperando por una resolución del Ejecutivo Nacional. Quiero anunciarle al país que en este momento hay empresas muy importantes del área agroalimentaria que tienen problemas económicos porque no se le asignan las divisas correspondientes a la deuda no reconocida.